Tras sufrir un grave accidente y quedar en coma, escuché a mi esposo decirle a su amante: cortarle los frenos fue la mejor decisión que pudimos tomar, por fin toda su fortuna será nuestra. Pero él olvidó un pequeño detalle que arruinaría su vida para siempre. Morir no fue lo peor fue estar viva y escuchar cómo el hombre que amaba planeó mi muerte con mi mejor amiga. A Isabela Rivas, de 37 años, le habían enseñado desde niña que lo que se gana con esfuerzo, se defiende con sangre si es necesario. Había crecido en una casa de lámina oxidada, con un solo par de zapatos al año, y una madre que tosía sangre cada invierno por la humedad del barrio. Su niñez estuvo marcada por noches sin cena, por el miedo a los gritos de los vecinos borrachos, y por la promesa silenciosa que se hizo a sí misma: algún día saldré de aquí y nadie volverá a verme con lástima. Ese algún día llegó. Isabela no solo salió del barrio, lo convirtió en historia. Fundó Rivas Group, una empresa multinacional de productos farmacéuticos que salvaba vidas, irónicamente. Había logrado lo imposible: ser mujer, pobre, sin apellido, y aún así figurar en la portada de las revistas más importantes. La llamaban la reina del emporio blanco. Pero más allá de los números, del poder y los flashes, ella solo hablaba con ternura de dos cosas: su madre y su esposo. Eduardo Beltrán era guapo, elegante y de esos hombres que saben cómo mirar a una mujer para que olvide lo malo del mundo. Lo conoció cuando aún vendía suplementos en ferias comunitarias. Él le ofreció ayuda, un préstamo, consejos, y poco después, su corazón. Durante más de 10 años, fueron la pareja ideal. Nadie dudaba de que entre ellos había amor. O eso parecía. Esa noche, Isabela salió del Hotel Ritz, donde había dado una conferencia sobre salud mental en comunidades marginadas. Sonreía, elegante en un vestido negro, saludando a todos. Pero había algo más en su mirada, un brillo nostálgico. Quizá era el recuerdo de su madre, que había muerto 2 años antes, o tal vez, una intuición oscura. ¿Te espero en casa?, y le dijo Eduardo al despedirse, dándole un beso en la frente como si la amara. Claro, mi amor, voy directo. No tardo. Ella subió al auto. Era su favorito, un coupé Mercedes, rojo vino, regalo de aniversario. La lluvia comenzaba a caer en gotas pesadas. Tomó el volante, colocó música clásica, y se dirigió por la carretera de las colinas, una ruta que solía evitar cuando llovía, pero que esa noche decidió tomar para estar sola un momento. A los 15 minutos del trayecto, al tomar la curva del mirador de San Cristóbal, pisó el freno. Nada. Volvió a intentarlo. Nada. El auto no respondía. El volante vibraba. El motor chilló. No, no, no. No puede ser. Y gritó, intentando controlar la dirección. En segundos, el auto chocó contra la barrera, saltó por la pendiente, dio 2 vueltas en el aire y se estrelló contra los árboles al fondo del barranco. El sonido del metal desgarrado y el estallido de los vidrios fue lo último que escuchó antes de sentir que su cuerpo se apagaba. Todo se volvió negro. Pero no murió. Despertó horas después, o días, no lo sabía. No podía moverse. No podía hablar. No podía abrir los ojos. Pero escuchaba. Y eso lo cambió todo. Las voces eran distantes, a veces cercanas. Ruidos de máquinas, pasos, suspiros. Durante lo que parecían días enteros, escuchaba llorar a alguien. A veces era una mujer. A veces, Eduardo. Mi amor, por favor, vuelve conmigo, decía él, con una voz rota que parecía auténtica. Y ella quería gritar que estaba ahí. Que lo escuchaba. Que luchaba por volver. Pero nada se movía. Ni una pestaña. Pasaron semanas. O quizá meses. Perdió noción del tiempo. Hasta que una tarde, cuando el hospital estaba más silencioso que de costumbre, escuchó una risa conocida. Una risa que conocía desde los 15 años. Camila. Su mejor amiga. Su confidente. Su hermana del alma. Había estado en su boda, en la muerte de su madre, en todos sus logros. Y ahora, estaba ahí. ¿Y crees que nos descubran?, susurró Camila, bajando la voz. Eduardo respondió, con una frialdad que heló la sangre de Isabela. Cortarle los frenos fue la mejor decisión que pudimos tomar. Por fin,
Toda su fortuna será nuestra. Isabela sintió que el alma se le rompía en 1000 fragmentos. Quiso levantarse, arrancar los cables, gritar, golpear, destruirlo todo. Pero su cuerpo seguía inmóvil. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, silenciosas. La traición se sintió más letal que el impacto del auto. ¿Y si despierta?, dijo Camila. Y no va a despertar. Está vegetal. El médico ya me dijo que lo mejor es desconectarla. Pero si firmamos los papeles ahora, la transferencia pasará como decisión legal de su empresa. Todo lo que es suyo será nuestro. Silencio. Un silencio tan denso, tan oscuro, que se podía cortar con los dientes. Después, la voz de Camila, bajita, casi un suspiro. ¿Y el bebé? Lo reconoceré como mío, dijo Eduardo sin titubear. Nadie sabrá que no es. Isabela sintió que el aire se le iba. ¿Un bebé? ¿De ellos? ¿Desde cuándo? La angustia se mezclaba con el dolor físico. Su pecho quería estallar. La puerta se cerró. Y quedó sola. Durante las siguientes horas, o tal vez días, su mente entró en un estado de delirio entre recuerdos, fragmentos y pensamientos confusos. Recordó la vez que Eduardo la tomó de la mano y le prometió amor eterno frente al mar. Recordó cómo Camila la defendía en el colegio cuando no tenía que comer. Recordó todo lo que entregó por ellos. Y lloró. Lloró tanto, que una enfermera notó el cambio en sus signos vitales. Se llamaba Andrea. Andrea tenía los ojos tristes y una historia aún más dura que la de Isabela. Había perdido a su hijo por una negligencia médica que jamás se investigó. Tenía 2 trabajos y una hermana drogadicta que a veces desaparecía por días. Era el tipo de mujer que no esperaba nada de la vida, pero que aún así seguía dando todo. Al notar una lágrima caer por la mejilla de Isabela, Andrea se quedó inmóvil. Señora Isabela, ¿puede oírme? Ninguna respuesta. Andrea miró los monitores. Todo estaba estable. Pero había una lágrima, clara, real, caliente. Y si puede oírme, tal vez no esté sola, dijo la enfermera, con la voz temblando. Esa noche, Andrea se quedó más de la cuenta. Le hablaba como si pudiera entenderla. Le contó sobre su hijo, sobre su miedo, sobre cómo el hospital ocultó la verdad. Y en una de esas charlas, Isabela sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a paz. La traición de Eduardo era un cuchillo. La presencia de Andrea, un vendaje. Al día siguiente, Eduardo regresó. Su tono era diferente. No fingía tristeza. Solo urgencia. Tenemos que acelerar esto. Los accionistas están presionando. Si para la próxima semana no se hace la transferencia, la perderemos toda. ¿Y si alguien sospecha?, dijo Camila. ¿Sospechar qué? Que soy un esposo preocupado. Que quiero aliviar su sufrimiento. Nadie va a cuestionarlo. Menos ahora que la opinión pública está de nuestro lado. Isabela deseaba que Andrea estuviera ahí. Quería que escuchara. Que viera. Pero estaba sola otra vez. Los días pasaron. Andrea volvió con frecuencia. Comenzó a dejar un grabador oculto. Empezó a sospechar que lo que pasaba con Isabela no era normal. Al notar un leve movimiento en su mano izquierda, supo que estaba despierta. No estás sola, susurró Andrea. Te voy a ayudar. Sea lo que sea que te hicieron, lo vamos a descubrir. Isabela sintió, por primera vez, una pequeña chispa en su cuerpo. Como si cada célula hubiera comenzado a despertar. Pequeñas contracciones. Temblores. El alma comenzaba a gritar desde adentro. En otra visita, Eduardo entró solo. Se acercó a la cama. Tomó su mano. Y sigo siendo tu esposo, le dijo, casi burlándose. Legalmente, todo esto será mío pronto. Te lo agradezco, Isa. Siempre supe que eras una mujer increíble, pero muy ingenua. Se inclinó y le susurró algo al oído. Después de ti, voy por los demás. Isabela no entendía a qué se refería. ¿Los demás? De pronto, recordó a su hermano Joaquín. Murió en un accidente similar, años atrás. Lo atribuyeron a conducir ebrio. Pero Joaquín no tomaba.
Nunca. Siempre le molestó cómo lo trataban por ser el hermano de la millonaria. También a él. Los monitores comenzaron a pitar. Su presión subía. Eduardo retrocedió. ¿Qué diablos? Entró una enfermera. Está reaccionando. Sube la presión. Eduardo miró la máquina con furia, luego a Isabela. No puedes despertarte ahora, dijo entre dientes. Pero lo hizo. Sus párpados se movieron. Apenas. Sus dedos temblaron. Las lágrimas bajaban sin detenerse. Estaba viva. Y lo recordaba todo. En su mente, repetía una sola frase, como una plegaria oscura. No me mataron, me despertaron. Isabela repitió esa frase una y otra vez dentro de su mente mientras el pitido acelerado de la máquina anunciaba que algo dentro de su cuerpo comenzaba a responder. Su presión subía, sus músculos se tensaban, sus dedos temblaban levemente como si quisieran gritar la verdad que llevaba atrapada desde que aquel auto cayó por el barranco. Pero no era el momento. Lo sabía. Si abría los ojos ahora, si dejaba que Eduardo viera que su plan había fallado, la terminaría matando de verdad. Esta vez no sería un sabotaje disfrazado de accidente. Sería algo más directo. Más cruel. Así que volvió a cerrar los párpados. Controló su respiración. Obligó a su cuerpo a mantenerse quieto. Andrea fue la primera en entrar a la habitación después de que Eduardo saliera, nervioso, con el rostro desencajado. Llevaba el uniforme blanco con una mancha de café en el bolsillo izquierdo y el cabello recogido de forma rápida. Venía de su otro turno, agotada, con los ojos hinchados por el llanto. Esa noche había encontrado a su hermana tirada en el baño, rodeada de jeringas, viva de milagro. Otra vez. Se acercó a Isabela, tomó su mano con cuidado y murmuró en voz baja, como si hablara con un alma, no con un cuerpo dormido. Si me estás escuchando, quédate fuerte. Lo que estás viviendo no es justo. No lo mereces. Nadie lo merece. Isabela quiso apretarle la mano, pero no pudo. Solo una lágrima resbaló por su mejilla. Andrea la vio. No fue un reflejo. No fue producto del suero ni de la humedad. Era una lágrima auténtica. Salida de un corazón que aún latía con rabia. La enfermera se quedó paralizada por segundos. Sintió como su propio corazón se aceleraba. Se inclinó lentamente y miró los ojos de Isabela, que seguían cerrados, pero tensos, como si en cualquier momento fueran a abrirse y gritar todo lo que sabían. «¿Estás ahí?», susurró. Isabela, en su mente, respondió que sí. Con una voz interna rota, pero clara. Andrea se quedó toda la noche en la habitación. Le habló de su hijo, Tiago. Tenía 6 años cuando una reacción alérgica lo mató en la sala de urgencias de otro hospital. Un error de medicación. El médico que lo atendió estaba ebrio. Nadie pagó por eso. La clínica encubrió todo. Andrea no tuvo dinero para demandar. Desde entonces, ya no creo en la justicia. Pero si tú estás luchando, tal vez yo también pueda volver a hacerlo. Isabela escuchó todo. Cada palabra le dolía más que la anterior. Recordó a su madre en los días de invierno, vendiendo pan con una tos que le rompía el pecho. Isabela tenía 12 años, cargaba la canasta al hombro, y recorría los barrios cantando los nombres de los panés para atraer clientes. Fue su primer entrenamiento para la vida, vender, resistir, aguantar. Volver a ese recuerdo le dio fuerza. Esa misma madrugada, Eduardo entró a la habitación de forma sigilosa. Pensaba que nadie lo veía. Que Andrea dormía en la sala de descanso. Pero ella lo estaba vigilando desde el monitor de cámaras. Se acercó a Isabela. Esta vez, no fingía. Su rostro estaba desencajado. Se notaba tenso, irritable, como si los hilos de su control estuvieran empezando a romperse. «No puedo esperar más», murmuró, con los dientes apretados. «Los documentos no se han firmado. El notario quiere una verificación de firma. El banco exige una autorización, y esta maldita mujer no se muere». Isabela sintió como la sangre hervía dentro de su pecho. Eduardo sacó su celular. Llamó a alguien. «Camila, sí, ya sé que estás con náuseas, no me importa. Escúchame. Tenemos que acelerar esto.
Quiero esos papeles firmados hoy, aunque tenga que falsificarlos. Ya nadie cree que esto sea solo una coma. Está reaccionando. Hubo silencio. ¿Y si despierta? Preguntó Camila al otro lado del teléfono. Si despierta, la vuelvo a dormir. Definitivamente. Andrea sintió un nudo en el estómago al escuchar la amenaza. Sabía que no era una frase lanzada al aire. Era una advertencia. El tipo no dudaba. Si había saboteado un auto, también era capaz de manipular un respirador o una dosis. Cuando Eduardo salió, Andrea entró con el corazón palpitando. Se sentó junto a Isabela. Le tomó la mano. Te prometo que no te va a hacer daño. Pero necesito que me des una señal clara. Algo que no puedan ignorar. Muéveme un dedo. Solo uno. Silencio. Andrea apretó con suavidad. Piensa en algo que te haga enojar. En alguien que no merezca vivir. Piensa en ese hijo de puta que te hizo esto. Y fue entonces. El dedo índice de Isabela se movió. Una contracción pequeña, lenta, pero real. Andrea lloró de la emoción. Quiso gritar. Pero se contuvo. Era demasiado pronto para que el mundo supiera. Al día siguiente, Camila llegó al hospital. Tenía los labios pintados, el vientre levemente abultado y una sonrisa cínica en los labios. Saludó a los médicos como si fuera la viuda desconsolada. Se acercó a Isabela y le habló en voz baja, como siempre hacía cuando fingía ser su amiga. Querida Isa, lamento tanto que esto esté pasando justo ahora, cuando iba a darte la noticia más bonita de mi vida. Se llevó la mano al vientre. Estoy embarazada. De Eduardo. Pausa dramática. Pero no te preocupes, vamos a criar al bebé como si fueras tú la madre ausente. Le contaremos cuánto lo amabas. Y todo lo que nos dejaste. Isabela quería arrancarse los cables del cuerpo. Gritar. Escupirle la cara. Pero no podía. Solo una lágrima rodó otra vez por su rostro. Camila la vio. Se detuvo. Por primera vez, dudó. Isa. Silencio. Isa. ¿Me estás escuchando? Andrea entró justo a tiempo, fingiendo que no sabía nada. Señora Camila, disculpe, pero el doctor pidió que las visitas no pasaran de 10 minutos. Camila retrocedió, nerviosa. Salió con el ceño fruncido. Andrea cerró la puerta, se acercó al oído de Isabela y le susurró. Ahora saben que podrías estar consciente. Debemos adelantarnos. Esa noche, Andrea sacó su grabadora oculta. Colocó una cámara diminuta en la lámpara de lectura. Preparó todo para capturar la próxima visita de Eduardo. Si podía obtener una confesión, algo tangible, lo llevaría a la prensa. Pero Eduardo era más astuto. No volvió en 2 días. En cambio, envió a su abogado. Un hombre de aspecto pulcro, cabello engominado y sonrisa plástica. Traía papeles en mano. Entró con un notario. Andrea intentó impedirlo, pero el abogado dijo que tenía permiso del director médico. Quería la firma final de Isabela para validar unos documentos de donación. Isabela escuchó con atención. Andrea fingió revisar las máquinas mientras memorizaba cada palabra. Lo único que falta es la firma digital, dijo el abogado. Tenemos una copia. El sistema biométrico se activará con el pulgar de la señora. Andrea se acercó de inmediato. Eso es ilegal. No pueden usar su huella sin autorización judicial. El notario dudó. Miró al abogado. Este se acercó a Andrea y le susurró al oído. No te metas en lo que no entiendes. Hay más en juego de lo que imaginas. Andrea lo empujó con el hombro. La señora no está muerta. Ni incapaz. Está respondiendo. Tengo registro de movimientos. El notario retrocedió. Cerró su maletín. El abogado salió furioso. Esa noche, Isabela quiso reír. Había ganado una pequeña batalla. Pero aún faltaba la guerra. Camila llamó a Eduardo. ¿Y si fingimos que tuvo un paro respiratorio? No, respondió él, seco. Ya está muy vigilada. Tenemos que buscar otra manera. El plan B.
¿Cuál plan B? Silencio. Lo mismo que hice con Joaquín, dijo Eduardo. Isabela sintió un escalofrío. Joaquín. Su hermano. Había muerto hace 5 años en un accidente de moto. Dijeron que había perdido el control por ir a alta velocidad. Pero Joaquín nunca fue imprudente. Amaba la vida. Se cuidaba. Siempre decía que su hermana lo había sacado del barro, y que él no iba a fallarle. Ahora todo tenía sentido. La rabia en el pecho de Isabela era un volcán a punto de explotar. Andrea se acercó, seria, con los ojos llenos de determinación. Escucha bien, vamos a desenmascararlos. Pero debes mantenerte quieta hasta que tengamos las pruebas. Estoy de tu lado. No estás sola. Isabela, por dentro, lloraba de gratitud. Y de odio. Ese mismo día, en una conferencia interna con los directivos de la empresa, Eduardo presentó una solicitud formal para asumir el control total de Rivas Group. Usó como argumento el estado irreversible de Isabela, una firma escaneada y un diagnóstico médico manipulado. El consejo accedió a estudiarlo. Le pidieron pruebas más sólidas. Eduardo necesitaba la firma digital. Y la necesitaba ya. En la oscuridad del pasillo del hospital, se reunió con un hombre vestido de bata. No era médico. No era enfermero. Era un técnico forense que le debía un favor desde hacía años. La activaremos con un dedo muerto si es necesario, dijo el técnico. Tengo los medios. Hazlo. Al día siguiente, a las 3 de la madrugada, Eduardo entró en la habitación. Andrea fingió dormir en la sala de descanso, pero tenía los monitores conectados en su celular. Vio cómo Eduardo se acercó al lector biométrico. Colocó el pulgar de Isabela. Esperó. El sistema rechazó la firma. Mierda. Intentó de nuevo. Falló otra vez. Isabela decidió reaccionar. Movió su mano. Levemente. Eduardo se congeló. Miró la máquina. Se acercó al rostro. ¿Estás despierta? Una lágrima bajó por la mejilla de Isabela. Eduardo sonrió. Entonces será más fácil. Andrea entró con 2 guardias de seguridad. Lo atraparon con las manos sobre la paciente. ¿Qué hace usted aquí? Te está violando la seguridad de la UCI. Eduardo intentó justificarlo, pero nadie le creyó. El cliffhanger no llegó con una explosión. Llegó con un correo. Andrea lo encontró en la bandeja de entrada de Isabela. Asunto, confidencial. Remitente, Joaquín Rivas. Fecha, 48 horas antes de su muerte. Mensaje, hermana, si me pasa algo, fue Eduardo. Isabela no se durmió esa noche. Tampoco Andrea. Ya no había vuelta atrás. Andrea observaba en la pantalla del monitor cómo el dedo de Isabela se movía por tercera vez. No era un espasmo. No era un reflejo. Era intención. Era conciencia. Era vida. Y también, era una amenaza para quienes la querían muerta. Isabela había estado atrapada demasiado tiempo. Semanas sumergida en la oscuridad, escuchando las voces que le destrozaban el alma. Eduardo, su esposo. Camila, su mejor amiga. Ambos celebrando su desgracia como si fuera una bendición. Ambos deseando que no despertara jamás. Ahora era ella quien sostenía una verdad poderosa, y por primera vez desde que todo comenzó, tenía un arma, su conciencia. Andrea se quedó junto a ella toda la noche. No anotó nada en los reportes oficiales. Fingió normalidad, pero por dentro su mente giraba como una tormenta. Si reportaba que Isabela estaba reaccionando, pondría a correr la maquinaria legal del hospital, y Eduardo podría intervenir antes de tiempo. Si se quedaba callada, tendrían la ventaja del secreto. Eligió lo segundo. Y planeó cómo usarlo. Te prometo que no permitiré que te callen de nuevo, le dijo al oído, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Yo también he tenido que fingir estar viva mientras moría por dentro, pero tú todavía puedes ganar esta guerra. Vamos a hacerlo juntas. A la mañana siguiente, Andrea cerró la puerta de la habitación, bajó la persiana y encendió un pequeño grabador oculto. Sacó de su bata una hoja con letras grandes. Parpadea 2 veces y puedes leerme, dijo, sosteniendo la hoja frente a Isabela.
Pasaron 3 segundos. 2 parpadeos. Andrea sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. Sacó otra hoja. ¿Estás consciente todo el tiempo? 2 parpadeos. ¿Sabes quién intentó matarte? 2 parpadeos. Andrea tragó saliva. ¿Fue Eduardo? 2 parpadeos. Se quedó en silencio, paralizada por el peso de la verdad. Aquello ya no era una sospecha. Era una confesión muda. Pero viva. Voy a ayudarte, y necesito que confíes en mí, susurró. Isabela se quedó inmóvil, pero en su mirada había algo que no estaba ahí días atrás: esperanza. Andrea sabía que no podía hacerlo sola. Así que recurrió a su amiga de la universidad, Carolina, que ahora trabajaba en un pequeño medio digital, alejado del sensacionalismo, pero con reputación de no dejarse comprar. Le envió un mensaje cifrado: tengo algo que va a sacudir los cimientos del poder. Pero si me pasa algo, cuida este nombre, Isabela Rivas. Al mismo tiempo, el mundo de Eduardo comenzaba a fracturarse. El primer golpe no vino de la prensa, ni del hospital. Vino de una mujer que nadie esperaba, Valeria, ex asistente personal de Eduardo durante 3 años. Había guardado silencio por miedo, pero también por dinero. Pero ahora que Eduardo retrasaba los pagos de su silenciosa complicidad, decidió que era momento de recordarle que ella también tenía archivos, grabaciones y copias de documentos que podían destruirlo. ¿Me reconoces, Eduardo? Y dijo en el audio que le envió: soy la sombra que pagaste para callar. Pues ya no tengo nada que perder. ¿Quieres que publique las facturas falsas? ¿Las transferencias encubiertas? ¿Los correos donde planeabas quebrar a tu cuñado? Eduardo maldijo en voz alta. Estaba en su oficina, solo, con la cara roja de ira. Había intentado mantener una fachada perfecta frente a la junta directiva, pero la situación financiera de la empresa comenzaba a reflejar su incompetencia. A pesar de que Rivas Group seguía facturando millones, los fondos no se veían. Inversiones fallidas. Decisiones erráticas. Una cadena de errores que empezaban a levantar sospechas. Y todo se agravó cuando la firma de Isabela fue cuestionada por el departamento legal. No coincide, le dijo el abogado. Algo está mal. Es posible que necesitemos una revisión judicial. Eduardo no podía permitirse un escándalo. Apretó los puños. Necesitaba eliminar la amenaza antes de que el castillo se derrumbara por completo. Mientras tanto, Camila comenzaba a notar que algo no cuadraba. Ya no eran los celos. Era el miedo. Empezó a notar cómo Eduardo se volvía más violento. Más frío. Más impaciente. Una noche, discutieron en el departamento que compartían en secreto. Estás distante, le dijo ella. Me tratas como si fuera una carga. Tú eres una carga, Camila, respondió él, sin filtros. Me prometiste que podrías manejarlo. Pero estás emocional, nerviosa, te tiembla la voz. Si alguien sospecha, todo se va al infierno. ¿Y el bebé? Preguntó ella, con lágrimas en los ojos. ¿También vas a deshacerte de él? Eduardo la miró fijamente. No respondió. Camila sintió una punzada en el pecho. Por primera vez, sintió que su vida también estaba en riesgo. Mientras eso ocurría, Andrea decidió avanzar un paso más. Esa mañana, cuando el equipo médico salió, ella se sentó frente a Isabela, con una pequeña libreta. En ella escribió una serie de preguntas con respuestas preestablecidas. Parpadear una vez era no, 2 veces era sí. Era lento, pero funcional. Después de varias preguntas, Andrea lanzó la más directa. ¿Crees que Eduardo mató a tu hermano? 2 parpadeos. Andrea escribió. ¿Tienes pruebas? Un parpadeo. ¿Crees que puedas recordarlas con ayuda? 2 parpadeos. Andrea respiró hondo. Entonces necesito saber quién más estuvo involucrado. Camila. 2 parpadeos. Andrea volvió a su casa esa noche con la cabeza a punto de estallar. Encendió su laptop, entró a foros médicos, revisó archivos judiciales, buscó el nombre de Joaquín Rivas. Encontró la noticia. Murió 5 años atrás en un accidente de motocicleta. Según el informe,
perdió el control y se estrelló contra una pared en una calle sin señalización. No hubo testigos. Nadie cuestionó el informe. Pero en la autopsia aparecía un dato perturbador: residuos de gasolina alterada y frenos desgastados de forma irregular. Andrea lo anotó todo. Comparó con el caso de Isabela. Era el mismo patrón. Misma mecánica. Mismo tipo de sabotaje. Pero había más. En una investigación más profunda, encontró un archivo judicial vinculado a Eduardo. En 2013, fue denunciado por fraude en la adquisición de terrenos rurales, con nombres falsos y transferencias irregulares. El caso se archivó por falta de pruebas, pero el denunciante original fue Joaquín Rivas. Andrea miró la pantalla. Temblaba. Joaquín había intentado proteger a su hermana. Lo había enfrentado. Y lo pagó con su vida. Volvió al hospital esa noche. Isabela dormía. Su cuerpo seguía débil, pero su rostro había cambiado. Era el rostro de alguien que ha cruzado un umbral. Ya no había desesperación. Había propósito. Andrea se sentó junto a ella. Tu hermano era un héroe. Intentó salvarte. Lo mataron por eso. Pero no vamos a dejarlo así. Vamos a terminar lo que él empezó. Al día siguiente, el sistema de cámaras internas del hospital registró algo que nadie esperaba. Isabela movió los dedos. Frente a la cámara. Lentamente. Deliberadamente. Uno por uno. Como si enviara un mensaje al mundo. Como si quisiera que todos supieran que estaba viva. Que estaba de regreso. El video fue visto por una enfermera, luego por el jefe de neurología. La noticia corrió en segundos. Médicos, especialistas, incluso un psicólogo llegaron a la habitación para evaluar la situación. Andrea estaba presente. Fingió sorpresa. Isabela volvió a mover los dedos. Más fuerte. Más rápido. Está consciente. Gritó uno de los doctores. Preparen resonancia. Esto es un milagro. Eduardo recibió la noticia mientras firmaba un documento con su abogado. Su cara se desfiguró. Rompió el bolígrafo. Se quedó inmóvil. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el abogado. Eduardo no respondió. Solo dijo: vamos a tener que terminar esto, antes de que hable. Pero ya era tarde. La resurrección había comenzado. Y esta vez, la venganza tenía nombre, rostro y memoria. Isabela lo sabía. Ya no era la mujer indefensa que yacía entre tubos y monitores, atrapada en un silencio que no merecía. Era la sobreviviente que había escuchado su sentencia de muerte pronunciada por las dos personas que más amaba. Era la mujer que había vuelto desde el fondo de la oscuridad para buscar justicia, y esta vez, no se detendría hasta verlos caer. El hospital entero vibraba con la noticia: Isabela Rivas estaba despertando. Los médicos hablaban de un caso clínico sin precedentes, la neurología no encontraba explicaciones, y los medios ya comenzaban a armar sus notas para titularlo como un milagro. Pero Andrea sabía que no había sido un milagro. Había sido resistencia. Voluntad. Y dolor transformado en motor. Andrea llevaba días planeando la próxima jugada. Sabía que despertar era solo el primer paso. Que Eduardo aún conservaba el poder, los contactos, el control sobre ciertos departamentos de la empresa y hasta algunos favores dentro del hospital. Necesitaban una bomba. Algo que nadie pudiera tapar. Una confesión real. Emocional. Irrefutable. Y esa confesión no vendría de Eduardo. Vendría de Camila. Andrea comenzó a acercarse a ella. La visitaba en su cafetería, fingía empatía, le hablaba como si creyera en la versión oficial de los hechos. Camila, debilitada por el embarazo, confundida por los cambios de humor de Eduardo y carcomida por la culpa, empezó a abrirse. No lo decía con palabras, pero sus ojos hablaban. Algo dentro de ella estaba a punto de quebrarse. La oportunidad llegó 2 noches después. Camila fue al hospital por pedido de Eduardo, quien le exigió que se mostrara en público como la amiga preocupada para mantener la fachada. Andrea aprovechó. La abordó en el pasillo. ¿Quieres pasar a verla?, él le preguntó. Camila dudó. ¿Está despierta? Abre los ojos por momentos.
Mueve los dedos. Pero no habla aún, respondió Andrea, midiendo cada palabra. Tal vez le haga bien verte. Camila aceptó. Entró a la habitación. Isabela permanecía inmóvil, pero sus ojos entreabiertos dejaban ver que estaba consciente. Camila se acercó. Andrea, sin que nadie lo notara, dejó su celular grabando en una repisa. Isa, no sé si puedes oírme, dijo Camila, sentándose junto a la cama. Nunca imaginé que esto iba a terminar así. No fue lo que planeamos. No así. Isabela la observaba. Quieta. Firme. Yo no quería que murieras. Lo juro. Al principio pensé que Eduardo solo estaba exagerando. Que era una forma de hablar, un arrebato. Pero luego fue real. Los frenos, la curva, el silencio. Todo fue real. Y ya era demasiado tarde. Camila empezó a llorar. Se cubrió el rostro con las manos. Eduardo me dijo que si tú no morías, nos mataría a los dos. Que él no iba a dejar cabos sueltos. Que tú sabías demasiado. Yo tenía miedo. Tenía miedo por mí. Por el bebé. Y fui una cobarde. Isabela sintió que el corazón se le comprimía. La traición de Camila dolía más que la de Eduardo. Porque Camila conocía su historia, sus batallas, su niñez rota. Porque habían compartido lágrimas verdaderas. Porque la había llamado hermana. Andrea se asomó desde la puerta, fingiendo revisar una bandeja. Confirmó que la grabación seguía. Camila continuó, entre sollozos. A veces sueño contigo, Isa. Que te levantas y me miras sin decir nada. Que me abrazas, y luego me empujas al vacío. Y en el sueño, no grito. Porque sé que lo merezco. Andrea interrumpió suavemente. Camila, ya es tarde. Los médicos van a pasar. Camila asintió. Se levantó, acarició la mano de Isabela con culpa y salió. Andrea cerró la puerta. Caminó con calma al baño del personal, bloqueó la puerta y revisó el audio. Todo estaba ahí. Confesión. Motivo. Miedo. El nombre de Eduardo. Y la amenaza. Esa misma noche, le envió el archivo a Carolina, la periodista que había contactado semanas atrás. No le dio contexto. Solo escribió, publica esto antes de que me callen. Lo que estás a punto de escuchar va a mover el país. Horas después, sin que nadie lo anticipara, el audio se filtró en redes sociales. Primero en una cuenta anónima. Luego lo replicaron portales independientes. Después, medios nacionales. Y en menos de 4 horas, se volvió viral. Camila Duarte confiesa entre lágrimas que su amante, Eduardo Beltrán, le dijo que si Isabela Rivas no moría, los mataría a ambos. El país entero se detuvo. Las redes estallaron. Los medios acamparon frente al hospital. El nombre de Isabela fue tendencia mundial. Miles de mujeres comenzaron a compartir la historia con un mensaje. Ella escuchó su muerte, y volvió para contarlo. Eduardo reaccionó como un animal acorralado. Tiró el celular contra la pared. Golpeó la mesa. Gritó a su abogado. Exigió saber quién filtró el audio. Y esto no puede estar pasando, dijo con el rostro pálido. Esa maldita no puede hablar. No puede. Pero sí podía. Esa mañana, el hospital organizó una rueda de prensa improvisada. Los médicos hablaron de una sorprendente recuperación, aunque evitaron dar demasiados detalles. El director del hospital fue cauto. El fiscal del distrito apareció también. Y cuando todo parecía terminar en declaraciones médicas, Andrea tomó la palabra. Isabela quiere hablar. Brevemente. Lo ha solicitado ella misma. El murmullo fue inmediato. Los periodistas se agolparon en la sala. Las cámaras enfocaron la camilla. Y entonces, frente al país entero, Isabela abrió los ojos, levantó ligeramente la cabeza, y dijo con voz apenas audible, pero cargada de fuego. Yo, los escuché. Cada palabra. Vi su traición. Y no me voy a callar. No esta vez. Las cámaras captaron el momento exacto. La mujer que había estado en coma, víctima de un accidente provocado, regresaba con una verdad imposible de ignorar.
Su rostro, delgado y cansado, se convirtió en símbolo de resistencia. Camila desapareció ese mismo día. Apagó su celular. Nadie supo de ella por semanas. Eduardo se atrincheró en su despacho. Dio entrevistas controladas, negó las acusaciones, contrató a un bufete carísimo para contradecir los informes. Pero algo dentro de él ya se había roto. Sus ojos ya no mentían con la misma soltura. Su sonrisa era una máscara mal puesta. Andrea no bajó la guardia. Siguió cuidando de Isabela mientras reforzaba las pruebas. Aportó los registros médicos alterados, las bitácoras falsificadas, y la grabación que aún no había mostrado a nadie, la de Eduardo intentando forzar la firma digital con el lector biométrico. La fiscalía abrió una investigación oficial. El caso dejó de ser mediático y se convirtió en penal. Una mujer había despertado de un coma con una historia de horror. Y la justicia ya no podía mirar a otro lado. Esa noche, Isabela recibió una carta. Estaba en el pequeño buzón de la habitación. Sin remitente. En un sobre blanco, escrito a mano. La abrió lentamente. Andrea estaba junto a ella. El mensaje era breve. Tu accidente fue solo el comienzo. Tú no eras el único objetivo. Isabela se quedó inmóvil. El pulso le temblaba. Andrea le quitó la hoja de las manos, la leyó y sintió un escalofrío. ¿Quién más?, preguntó en voz baja. Isabela pensó en su hermano. En Joaquín. En su madre. En su padre, a quien creía muerto. Pensó en los nombres que alguna vez se enfrentaron a Eduardo y desaparecieron. Y por primera vez, sintió que había algo más grande. Más sucio. Más profundo. Ese mensaje no venía de Camila. Ni de Eduardo. Venía de alguien más. La red apenas comenzaba a desenredarse. Y lo que Isabela no sabía, es que su vida no era la única que había sido manipulada desde las sombras. Pronto descubriría que su familia tenía secretos aún más oscuros. Y que su enemigo nunca había sido uno solo. Isabela sostuvo la carta entre sus manos durante varios minutos sin decir nada. Andrea la observaba en silencio, intentando leer en su rostro algún indicio de miedo, de rabia o de confusión, pero lo que vio fue otra cosa: reconocimiento. Como si aquella frase escrita en tinta temblorosa no fuera una sorpresa, sino una confirmación. El presentimiento que había tenido desde que escuchó a Eduardo confesar su crimen. El instinto que le decía que todo esto no podía reducirse a una simple traición matrimonial. No era solo una amante celosa. Ni un esposo ambicioso. Era una estructura. Un sistema. Algo que llevaba años gestándose en la sombra. Guardó la carta bajo la almohada, giró la cabeza hacia Andrea y dijo con voz baja pero firme: Mi padre no murió. Andrea parpadeó, desconcertada. ¿Qué? Nunca encontraron su cuerpo. Dijeron que fue un accidente en carretera. Que el auto cayó al río. Pero nadie lo vio. Nadie reclamó sus pertenencias. Nunca pude ver su cadáver. Tenía 11 años, y me dijeron que aceptara su muerte sin despedida. Andrea se acercó más. ¿Crees que esté relacionado con esto? Estoy segura. Y también con Joaquín. Él sabía algo. Por eso lo mataron. No fue solo por la empresa. Fue por lo que encontró. Andrea pensó en su hijo. En el día en que la llamaron desde el hospital para decirle que Tiago había muerto por una reacción adversa que jamás debía haber ocurrido. El médico desapareció. El expediente fue alterado. Nadie asumió la culpa. Solo hubo silencio. Y ahora, empezaba a encajar. No como accidente, sino como consecuencia. ¿Qué relación tendría todo esto con el hospital?, preguntó Andrea. Y no lo sé aún. Pero si lo que sospecho es cierto, no estamos ante una historia de venganza personal. Esto es más grande. Y hay muchas otras víctimas. Andrea apretó los labios. Luego se puso de pie y salió de la habitación. Regresó media hora después con una caja de cartón vieja, llena de papeles amarillentos y sobres abiertos. Se la entregó a Isabela. Esto me lo dio una paciente que murió hace un año. Era madre de un periodista asesinado.
Me dijo que su hijo investigaba una red de corrupción vinculada a clínicas privadas, aseguradoras, bancos y políticos. Nunca supe qué hacer con esto. Tenía miedo. Pero tal vez tú puedas encontrar lo que yo no vi. Isabela revisó los papeles lentamente. Había recortes de periódico, informes médicos, nombres subrayados. Uno llamó su atención: Fundación para el Desarrollo Humano y Social, también conocida como FDHS. Sonaba inofensiva. Parecía una ONG común. Pero en los documentos aparecía vinculada a contratos millonarios, triangulación de fondos y donaciones fantasma. Una de las sedes estaba justo en la ciudad donde había crecido. Y entre los nombres relacionados, había uno que le heló la sangre: Octavio Beltrán. El padre de Eduardo. Isabela lo recordaba bien. Un hombre serio, con sonrisa fingida, siempre vestido de traje gris y ojos como los de un tiburón. En su boda, se negó a besarla en la mejilla. Nunca la llamó hija. Nunca la trató con respeto. Solo con una condescendencia que rozaba el desprecio. Octavio es la raíz, murmuró Isabela. ¿Estás diciendo que el padre de Eduardo está detrás de todo? Y digo que no fue Eduardo quien pensó en matarme. Él fue usado. Manipulado. Camila también. Ellos son piezas, no cerebros. Andrea se sentó. Procesaba todo. Luego recordó algo. Hace unas semanas, un paciente que llegó herido de bala mencionó a un tal Octavio como el tipo que financiaba retiros espirituales en clínicas privadas. Me pareció una locura. Pero ahora. Era una pantalla, dijo Isabela. La carta, la desaparición de su padre, el accidente de Joaquín, su coma, la muerte del hijo de Andrea. Todo formaba parte de una red. Y si quería destruirla, necesitaba encontrar el corazón del monstruo. Esa misma noche, Andrea le llevó una caja sellada con el nombre de Joaquín. Era lo único que había quedado de su apartamento tras su muerte. Isabela nunca se atrevió a abrirla. Pero ahora lo hizo. Encontró una libreta con apuntes escritos a mano. Mapas, horarios, referencias. Había nombres de empresas, lugares, rutas. Y una lista de reuniones con fechas. Una de ellas destacaba con letras rojas: 10 de abril. Reunión con testigo clave. Verificar lo de los terrenos robados. Archivo secreto. No decir nada a nadie. Ese día, Joaquín murió. Isabela apretó la libreta contra su pecho. Las lágrimas le bajaban en silencio. Andrea la abrazó sin hablar. A la mañana siguiente, un periódico local publicó una nota titulada: Misteriosas desapariciones ligadas a Fundación FDHS, ¿el nuevo poder en las sombras? La autora del artículo era Carolina, la periodista aliada de Andrea. En el texto mencionaba vínculos sospechosos entre clínicas, aseguradoras, políticos y muertes no esclarecidas. Entre las fuentes citadas, aparecía una mujer que prefería mantenerse en el anonimato, pero que afirmaba tener documentos que podían desenmascarar todo el entramado. Eduardo leyó el artículo mientras bebía whisky, a las 10 de la mañana. Se le cayó el vaso. Rompió el periódico. Llamó a su padre. ¿Fuiste tú? ¿Tú ordenaste el artículo? Octavio respondió con voz seca. Yo no pierdo tiempo en periódicos. Si no puedes controlar a tu mujer, entonces no mereces estar en esta familia. Está viva. Y hablando. Y tiene pruebas. Entonces mátala bien esta vez. Eduardo colgó. Su rostro estaba pálido. Las manos temblaban. Camila seguía desaparecida. Había dejado su celular en el baño de un restaurante. Nadie sabía dónde estaba. Ni siquiera él. Y el bebé. El maldito bebé. Era una carga que ya no quería. Esa misma tarde, Isabela recibió una llamada desde un número desconocido. Andrea atendió. ¿Quién es? Soy alguien que conoció a tu padre, respondió una voz masculina, envejecida, ronca. Él no murió. Lo desaparecieron. Lo tienen en una finca, al sur de Puebla. Si quieres verlo con vida, ven sola. Andrea anotó el número. Grabó la llamada. Luego miró a Isabela. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir. Pero no sola. Ni sin pruebas.
Esto no lo hago solo por mí. Lo hago por todos los que están muertos y nadie ha llorado. Mientras se preparaban para el viaje, un guardia del hospital informó que habían encontrado a un hombre inconsciente en una cabaña abandonada, a 10 kilómetros de la ciudad. Estaba cubierto de tierra, tenía marcas en la piel y una nota clavada al pecho con una aguja. Isabela y Andrea se miraron. Fueron juntas al lugar. Era Eduardo. Estaba inconsciente, respirando apenas. La nota decía: te toca pagar. Y era solo el comienzo. Isabela miraba el cuerpo de Eduardo, tirado en el suelo de aquella cabaña húmeda y sucia, cubierto de tierra, con el rostro amoratado y una nota clavada en el pecho. El mensaje era simple, pero tan potente como una sentencia: te toca pagar. La policía ya lo había trasladado en ambulancia. El escándalo era inevitable. Las cámaras esperaban en la puerta del hospital. Pero lo que realmente atormentaba a Isabela no era la condición de Eduardo, sino la sensación de que algo más se avecinaba. Como si lo peor aún no hubiese salido a la superficie. Andrea la llevó de regreso a su habitación. Parecía agotada. Llevaba días sin dormir. Le costaba caminar. Se le caía el cabello de forma irregular, aunque intentaba ocultarlo con una coleta baja. Su piel tenía un tono grisáceo. Su voz ya no tenía la misma firmeza. Necesito que descanses, le dijo Isabela. Esto ya va más allá de lo que nos imaginábamos. Quiero que pares. Que te cuides. Andrea sonrió con los labios resecos. No hay descanso cuando estás tan cerca de la verdad. No después de todo lo que hemos visto. No después de Tiago. Isabela se quedó callada. No había forma de discutirle. Andrea había sido su pilar, su guardiana, la mujer que la sostuvo mientras todos esperaban su muerte. Y ahora, la veía desmoronarse lentamente. Sin ruido. Sin quejarse. 2 días después, un diagnóstico confirmó lo que ya temía: leucemia en etapa avanzada. El médico evitó mirarla a los ojos. Andrea solo respiró hondo y asintió con la cabeza. ¿Cuánto tiempo tengo? Meses, tal vez semanas si no comienzas el tratamiento ahora. ¿Y si no lo empiezo? Y no hay regreso. Andrea salió sin decir más. Fue directo al cuarto de Isabela. Cerró la puerta y se sentó a su lado. Estoy muriendo. Isabela la miró. No entendía. ¿Qué dijiste? Tengo leucemia. Terminal. No voy a hacerme quimioterapia. No tengo energía para otra guerra. Ya luché lo que tenía que luchar. Isabela se puso de pie, temblando. Se acercó, le tomó la mano. No puedes hacerme esto. No ahora. No cuando te necesito más que nunca. Andrea le acarició la mejilla. Y ya te mostré el camino. Lo que viene ahora te pertenece a ti. Tienes la voz. Tienes las pruebas. Yo ya cumplí. Pero necesito que me prometas algo. Que esto no se volverá una cruzada de odio. Que no dejarás que la sed de venganza te consuma. Porque el precio de la verdad puede ser tan alto, que termines pareciéndote a los que te hicieron daño. Isabela no respondió. No podía. Solo sintió que el alma se le partía en dos. Porque entendía lo que Andrea le pedía. Pero no sabía si estaba dispuesta a perdonar. Esa misma noche, alguien tocó la puerta de su habitación. Era Camila. Desaliñada. Ojerosa. Sostenía un pequeño bebé en brazos. El niño dormía con el rostro sereno, ajeno al caos que lo rodeaba. Isabela la miró en silencio. Camila entró. No pidió permiso. Se sentó. Sus manos temblaban. No he venido a disculparme, dijo. Sé que eso no sirve de nada. Lo que hice no tiene perdón. Ni siquiera para mí. He vivido con este bebé en un cuarto alquilado, esperando que alguien me mate o me arreste. Pero necesitaba contarte la verdad. Porque tú no eras la única. Isabela no parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Eduardo no fue el que planificó tu muerte. Fue su padre. Don Octavio. Él me lo propuso. Dijo que si tú desaparecías, Eduardo tendría acceso a toda la empresa. Que tú estabas cavando demasiado.
que estaba cerca de descubrir todo lo que se escondía bajo los hospitales, las fundaciones y las inversiones sociales. Isabela sintió un mareo. ¿Y tú aceptaste? Tenía miedo. Me manipuló. Me prometió estabilidad, futuro, protección. Yo era una idiota. Me dejé comprar. Pero cuando me di cuenta de lo que realmente era, ya estaba embarazada. Y ya era tarde. El niño comenzó a llorar. Camila lo acunó con torpeza. El hijo no es de Eduardo. Es de Octavio. Isabela abrió los ojos. Por primera vez en semanas, sintió que se le escapaba el control del cuerpo. Se llevó la mano a la boca. Quería gritar, pero solo logró soltar un suspiro roto. ¿Qué dijiste? Tu suegro me usó. Me embarazó. Me dijo que si algo le pasaba a Eduardo, el bebé tendría que heredar todo. Era su plan de seguridad. Usarme a mí como incubadora. Fue un monstruo. Y yo lo permití. Isabela se sentó. La habitación giraba. Todo lo que creía saber había vuelto a mutar. Eduardo no era el monstruo principal. Era un instrumento. Un soldado débil con miedo. La verdadera mente detrás de todo era el patriarca. Don Octavio. El político corrupto. El hombre que aparecía sonriente en los medios hablando de justicia social mientras orquestaba crímenes desde la penumbra. ¿Dónde está?, preguntó Isabela. Desapareció. Después de que Eduardo fue encontrado en la cabaña. Nadie sabe de él. Creo que entendió que su plan se derrumbó. Camila se levantó. Dejó al niño dormido en la cuna portátil que traía con ella. No vine a pedir perdón. Solo vine a decirte que no todos los que están muertos, lo están del todo. Y que Octavio no se detendrá si no lo detienes tú. Esa misma madrugada, Eduardo despertó. Estaba en la UCI, conectado a un respirador. Había sufrido múltiples lesiones internas. No podía mover las piernas. Tenía parálisis parcial. Andrea se acercó, le colocó un espejo frente al rostro. ¿Te reconoces? Eduardo apenas podía mover la cabeza. Isabela entró en la habitación. Se acercó a él sin miedo. Me destruiste. Me robaste. Me mataste en vida. Y aún así, no pudiste terminar lo que empezaste. Eduardo la miró. 2 lágrimas cayeron por los lados de su rostro. No fue mi idea, susurró. Fue de él. Él me lo ordenó. Dijo que si no lo hacía, acabaría con toda mi familia. Con mi madre. Con mis hermanas. Me controló desde siempre. Yo sí te amé. Tal vez de una forma enferma. Pero lo hice. Y cada noche desde que caíste en ese barranco, he visto tu rostro en mis sueños. Y me he odiado por no haber tenido el valor de decir no. Isabela no sintió compasión. Solo cansancio. Y el amor no justifica la cobardía. Andrea bajó la mirada. Sabía que aquello no era redención. Era solo un eco tardío de la verdad. Días después, Isabela se reunió con Carolina, la periodista. Le entregó los últimos documentos que encontró entre los papeles de su padre, pruebas de lavado de dinero, tráfico de tierras, sobornos a fiscales, desvío de fondos en clínicas pediátricas y hasta la implicación de un juez supremo. Todo apuntaba a un mismo nombre, Octavio Beltrán. La publicación fue un terremoto. El país entero se sumió en un escándalo de corrupción sin precedentes. Renuncias. Investigaciones. Portadas. Marchas. El rostro de Isabela se convirtió en símbolo de resistencia y valentía. No como empresaria. No como víctima. Como sobreviviente. Andrea, ya en fase terminal, recibió la visita de Isabela en su habitación del hospital. Estaba muy débil. Su piel era delgada como papel. Su voz apenas un susurro. «O lo lograste», dijo. «No habría podido sin ti». Andrea le tomó la mano. «Hay algo más que debes saber». La enfermera que manipuló la dosis de Tiago, lo hizo por orden de la clínica. Para que su cama se liberara para el nieto de un senador. Isabela sintió un nudo en la garganta. «Lo siento tanto». «Yo también», dijo Andrea.
Pero ahora, ve. Termina lo que empezamos. No por mí. Por los que no pueden hablar. Por los que ya no están. Isabela lloró en silencio. Andrea la miró, sonrió con los ojos cerrados y, con su último aliento, susurró: no dejes que el odio te destruya. Y murió. Isabela se quedó ahí. En silencio. Sola. Sabiendo que el precio de la verdad había sido demasiado alto. Y que el juicio final aún no había comenzado. Isabela lo comprendió con absoluta claridad al salir del hospital esa madrugada. No bastaba con haber sobrevivido. No bastaba con haber escuchado la confesión, haber expuesto las redes corruptas ni haber enfrentado a Eduardo y Camila. La verdadera justicia no se consumaba en una sentencia ni en titulares de periódico. El juicio final, el verdadero, era el que debía enfrentar dentro de sí misma. Y ese apenas comenzaba. Pasaron semanas de silencio. Silencio mediático, pero no emocional. Isabela no volvió a aparecer ante cámaras. Delegó entrevistas. Rechazó invitaciones. Ignoró llamadas. Tenía una sola misión: derribar el resto de la estructura sin contaminarse por la sed de venganza. Comenzó por su propia empresa. Revisó cada contrato, cada socio, cada transacción de los últimos 10 años. Descubrió nombres que nunca había escuchado. Empresarios disfrazados de filántropos. Fundaciones falsas con nombres parecidos a hospitales infantiles. Donaciones infladas. Compras amañadas. Era un cáncer profundo, con raíces tan antiguas que le provocaban arcadas. Y lo peor de todo, Joaquín había tenido razón. Había muerto por eso. Por advertirlo. Por desafiar al sistema. Isabela no gritó. Tampoco publicó cartas abiertas. Hizo algo más peligroso: limpió su empresa desde adentro. Uno por uno, expulsó a los involucrados. Les congeló activos. Colaboró con fiscales. Cedió documentos. Presentó declaraciones juradas. Y nunca aceptó protección. No porque no tuviera miedo, sino porque entendía que si se escondía ahora, les estaría devolviendo el poder que les había quitado. Después de los escándalos, vinieron las consecuencias. 14 detenciones. 2 suicidios. Un senador en el exilio que fue interceptado por Interpol. La Fundación FDHS se desmoronó. Los contratos gubernamentales quedaron expuestos. Y los hospitales comenzaron a cerrar por falta de fondos cuando ya no podían robarlos. Pero ni en ese proceso, Isabela sonrió. Porque la victoria tenía un precio. Andrea estaba muerta. Joaquín también. Su madre nunca llegó a ver su triunfo. El alma de Isabela estaba marcada. Y a pesar de estar rodeada de justicia, se sentía vacía. Camila apareció meses después. Llegó sin avisar. Con el cabello más corto, un rostro envejecido por el cansancio y un niño de pocos meses en brazos. Llevaba una mochila desgastada, un biberón en el bolsillo lateral y los zapatos sucios. Isabela la recibió en su nueva oficina. Una sala pequeña, sin lujos. Una mesa de madera clara, libros, algunas plantas. Nada recordaba al antiguo despacho de cristal y mármol. Y no vengo a pedir perdón, dijo Camila, evitando mirarla. Sé que no tengo derecho. Solo quería decirte que estoy criando a este niño sin odio. No le he dicho quién fue su padre. Ni lo sabrá. Al menos no hasta que esté listo. Pero no quiero que viva con miedo. Ni con vergüenza. Isabela no respondió al principio. La observó. Notó que las manos de Camila temblaban levemente. Estaba nerviosa. Aterrada. Humilde. ¿Cómo te llamas ahora?, preguntó Isabela al fin. Camila Duarte. El nombre de mi madre. Está bien. Camila levantó la cabeza por primera vez. ¿Está bien? Sí. Porque si vas a criar a ese niño desde la verdad, debes comenzar por recuperar tu dignidad. Usar tu nombre real sería una burla. No eres la mujer que me traicionó. Esa murió con Eduardo. Camila la miró sorprendida. ¿Y murió? Isabela asintió. Infarto en prisión. Solo. 6 días atrás.
Lo encontraron con un rosario en la mano y una carta a Dios donde pedía perdón por todo. Nadie fue al entierro. Nadie reclamó el cuerpo. Lo enterraron en una fosa común con una etiqueta en el tobillo. Camila bajó la mirada. Yo no lo amaba. Ni siquiera sé por qué hice todo lo que hice. Por miedo. Igual que él. Camila se levantó. Dejó una pequeña caja sobre el escritorio. Dentro, una cadena de oro con una medalla que Isabela le había regalado cuando eran adolescentes. La misma que Camila había dicho que había perdido. Gracias por no destruirme cuando tuviste el poder, dijo, y se fue sin volver la vista atrás. Isabela se quedó observando la caja. Cerró los ojos. Por fin entendía lo que Andrea había querido decir. No era cuestión de perdonar a los demás. Era cuestión de no volverse como ellos. Semanas después, Isabela decidió cerrar un ciclo. Viajó al cementerio donde descansaban Joaquín y Andrea. Llevaba solo una flor blanca, una carta escrita a mano y el anillo de compromiso que Eduardo le había dado años atrás. Un símbolo de una promesa rota. De un amor enfermo. Se arrodilló frente a la tumba de su hermano. Te fallé, susurró. No supe escuchar. No entendí tus señales. Me cegó la comodidad. Me distrajo el poder. Tuviste el veneno antes que nadie, y lo pagaste con la vida. Dejó la flor sobre la lápida. Después caminó hasta el nicho de Andrea. Sacó la carta. La leyó en voz baja. Te prometí que no dejaría que el odio me destruyera. Y hoy, por fin, puedo decirte que cumplí. No fue fácil. Perdí demasiadas cosas. Pero también encontré otras. Tu voz, Andrea, no se apagó. Vive en cada persona que ayudamos. En cada niño que ahora tiene una cama, un diagnóstico correcto, una madre que no debe escoger entre comprar medicina o pagar la renta. Gracias por no soltarme. Incluso desde el silencio. Te extraño. Pero te honro. Dejó el anillo junto a la carta. Ya no le pertenecía. Era un símbolo de lo que fue. Y lo que ya no sería jamás. 2 meses después, se inauguró la Fundación Corazones Libres. El evento no tuvo luces ni políticos. Solo madres, niños, médicos honestos y periodistas verdaderos. Isabela tomó el micrófono. Vestía sencillo. Miró al público. Su voz era serena. Esta no es mi victoria. Es la de quienes me enseñaron que la verdad no se grita, se vive. Joaquín, Andrea, mi madre. A todos ellos les quitaron el futuro. Hoy, vamos a devolvérselo a quienes todavía pueden construirlo. Al final del evento, cuando todos se iban, Isabela se quedó sola en el patio del nuevo centro de salud comunitario que abriría la fundación. Entonces la vio. Una niña de unos 8 años, descalza, con la ropa rota, miraba desde la reja con una barra de pan en la mano. Isabela se acercó. ¿Tienes hambre? La niña asintió. ¿Cómo te llamas? No sé, me dicen Flor, respondió con voz tímida. Isabela sonrió. ¿Te gustaría entrar? La niña dudó. No tengo a nadie. Aquí no necesitas tener a nadie. Solo necesitas tener esperanza. Le extendió la mano. Flor la tomó. Y cruzó la reja. Ese fue el verdadero final. Porque cuando una mujer logra convertir el dolor en refugio para otros, entonces sí, el juicio termina. Y empieza algo nuevo. Más fuerte. Más limpio. Más humano. Muchas personas están viviendo situaciones similares. Esperamos que la voz de Isabela Rivas también viva en ti. Si esta historia te conmovió, compártela. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en una situación así? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría leerte. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos o familiares. Cada gesto tuyo nos inspira a seguir creando relatos profundos y reales todos los días. Y no te vayas aún, ya está por aparecer en tu pantalla nuestra próxima historia impactante. Puedes hacer clic en los enlaces que ves ahora mismo en tu pantalla. Son parte de una selección exclusiva de historias cautivadoras, pensadas especialmente para ti. Gracias por acompañarnos.
Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.